misericordia, porque nos podemos reunir, porque tenemos libertad, porque es una experiencia muy importante estar en la presencia de Dios y reconocerlo. Todos nosotros hacemos un esfuerzo para llegar, y gracias a Dios que lo hacemos, pero Él hizo el mayor esfuerzo que nosotros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reconocer su grandeza, su misericordia, su poder, y vamos a orar. Amén. Padre, en esta mañana te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Queremos, Dios, suplicarte que seas tú el que nos dirijas en la meditación de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que toque nuestros corazones y nos insista para poder desear abrir nuestro corazón y que tú, Señor, nos convenzas. Te suplicamos, Dios, que bendigas a todos los que por alguna razón no pudieron asistir y que también bendigas a los que estamos aquí y a los que estarán mirando este mensaje a través de los medios. Y Padre, todo es para tu gloria. Te suplicamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios he procurado seguir escribiendo los resúmenes del mensaje con el fin de que ustedes y yo podamos recordar las citas que luego no alcanzamos a leer completamente. Entonces sí los invito a que tengan, a que lo pidan o a que le saquen alguna copia a quien no lo tenga, quien no alcanzó, por decir algo. El último canto que escuchamos, Grande gozo hay en mi alma hoy, yo les quiero preguntar, ¿es una realidad en el ser humano todos los días? No. Sin embargo, el canto habla con una fe inspiradora para que nosotros podamos ver la vida más allá de lo que vemos. Alguna vez se ha dicho, no solamente ve lo real, lo que tienes enfrente, sino ve lo más real por la fe, ve a Cristo, ve la victoria que hay en Él. Entonces, pues el gozo no es permanente y de eso vamos a tratar el día de hoy. El título del mensaje es Vivamos victoriosos en Cristo a pesar de la maldad. Y es la maldad la que nos empieza a desacomodar. A todo mundo puede estar felices, pero nomás que te digan que asaltaron a tu familia y ya no estás gozoso. Ya que te digan que tienes una enfermedad que es incurable, tampoco vas a estar gozoso. Y esa maldad el origen no lo tiene en Dios. La maldad no está en Dios. Entonces, ¿en dónde está? Pues en su enemigo. Y hoy vamos a tratar de cómo vivir victoriosos en Cristo, a pesar de la maldad existente. Y esto es importante considerarlo. Dice la victoria en Cristo y su sufrimiento, esa primera parte. La victoria en Cristo. Ahora, solo no podemos en ninguna manera. Vamos entonces a Isaías capítulo número 53. Isaías 53 para leer los pasajes que hablan acerca de lo que Cristo tuvo que sufrir a pesar de ser el Mesías esperado, el Hijo de Dios único. Él tuvo que experimentar. Y eso lo vamos a compartir. La victoria de Cristo y su sufrimiento. En Isaías 53, versos 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Verso 10. Jehová, Dios, quiso quebrantar y lo sujetó a padecimiento. Ahora sabemos en la Biblia
que Él mismo se ofreció a esta muerte. Él mismo se puso disponible para que nosotros a través de Él pudiéramos tener perdón. Pero ya vemos aquí que desde ese momento Cristo está sufriendo dice aquí, un quebrantamiento y lo sujetó a padecimiento. Ahora, si ustedes se fijan, tiene un propósito. ¿Para qué sufrió? Algunos que esperaban un Mesías triunfador, violento y fuerte, se desilusionaron. Pero Él tenía un propósito diferente. Puso su expiación, su vida en expiación por el pecado. Y entonces, fíjense lo importante de este mensaje. Dice, cuando haya hecho esto, vivirá por largos días. O sea que será eterno, ¿no? Esa es una alusión a Jesucristo. Y entonces, su voluntad será prosperada en su mano. Jesús triunfará. Pero ya desde ahorita vemos que hay sufrimiento en medio de la victoria. O para llegar a la victoria tuvo que ser antes del sufrimiento. Si uno no lo ve así, entonces está uno como viendo las cosas parcialmente. Entonces, podemos ver que su vida fue puesta en expiación por el pecado. Dice, y tendrá victoria. Claro que sí tendrá victoria, porque resucitó al tercer día. Y entonces, ningún ser humano ha resucitado, nadie más, ningún fundador de ninguna religión mundial. Y a pesar de que resucitó, no solamente se quedó ahí, dice, será el salvador de muchos y un día su victoria será evidente. El mensaje de Jesús es un mensaje de victoria, pero está junto con el sufrimiento. Yo quiero aprender de Jesús que Él no rehúsa el sufrimiento. Ahora, nosotros como seres humanos, lo vamos a ver enseguida, somos diferentes. Pero Jesús hace la voluntad del Padre, aunque tiene que sufrir. Ahora, nosotros somos diferentes, pues, pero podemos ver en Apocalipsis 19, y ahí dice la palabra, cómo termina el asunto de la vida de Cristo, cómo concluye su etapa de Mesías, y Él es un Salvador todopoderoso. Apocalipsis 19, versos 11 al verso 16. Dice así la palabra, entonces vi al cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra de Dios nos está enseñando que Jesús pareciera para muchos que está fracasado en la cruz, que su sufrimiento pues no tuvo solución. Sin embargo, pasando por la resurrección, la ascensión y todo lo que Jesús hizo, aquí dice la palabra que termina con un vivo en la presencia de Dios y que tiene el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces hay victoria, pero antes de la victoria, ¿qué hubo? Sufrimiento. Voluntariamente Él aceptó ser obediente. Ahora para nosotros en Cristo, me voy a tener tantito del apunte. Para nosotros en Cristo es diferente. Fíjense cómo somos los seres humanos. Y estoy hablando mundialmente, ¿eh? Dios dice algo en su palabra. Y si hay 10 personas asientan que está bien, pero cada quien dice a su manera cómo lo interpreta. El ser humano es diverso por excelencia. Y es argumentador y discutidor.
Y esto no se acaba. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando dice yo soy, es el único que tiene la verdad. Si nosotros nos decimos creyentes en Cristo Jesús, tenemos que aprender a amar a aquellos que tienen una ligera postura diferente, una ligera postura y una diferencia pequeña acerca de la fe en Cristo Jesús. En lo esencial no aceptamos ninguna diferencia, pero en las pequeñeces toleramos, porque no hay ningún ser humano que pueda tener la razón y la verdad en todo. Estas pequeñas diferencias nos hacen batallar, y Jesús no tuvo diferencia con el Padre. Todo lo que el Padre le decía que hiciera lo hacía, no lo contradecía ni le daba otra explicación. Jesús fue obediente, y por su obediencia total se constituyó nuestro Señor y Salvador. Él es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el hombre, no conociendo a Jesús, argumenta que está bien y justifica que su posición es la correcta, y así han surgido muchísimas religiones, y aún de una religión está habiendo divisiones. ¿Qué quiero decir aquí? Que tenemos luchas, pero ¿dónde está la victoria de Cristo Jesús? Eso vamos a ver ahorita. La vida en nosotros, cuando estamos en Cristo, como dice Stott, tiene dos significados. Uno es el conflicto y dos, la victoria. Cuando uno es cristiano, entra en un conflicto. ¿Por qué entra el conflicto? El primer conflicto que tenemos es con nosotros mismos, porque toca nuestro estilo de vida, toca nuestros pensamientos, toca lo que más somos interiormente. Y Jesús dice cosas tan severas y tan ciertas, necesarias para la salvación, como le dijo aquel joven rico: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta a él: está bien, vende todo lo que tienes y ven y sígueme, dáselo a los pobres, vamos. ¿Qué dijo él? No, porque era muy rico y se puso triste. Yo pregunto, ¿la tristeza lo va a salvar o Cristo lo va a salvar? Pero si no acepta lo que él mismo dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Su criterio no justificó, no aprendió, no aceptó lo que Jesús dijo. Y le puso su naturaleza, le dijo: no me toques lo que me gusta. Me gusta el dinero. Y si tú me vas a quitar el dinero, mejor agachó la cabeza y se fue triste. Somos difíciles los seres humanos. Sin embargo, el amor de Dios es misericordioso y nos ama. Ese es el primer conflicto que nosotros tenemos, ¿verdad? Una lucha personal con los pensamientos, con las palabras y con los hechos que no glorifican a Dios, y que seríamos deshonestos decir que somos perfectos, seríamos deshonestos y haríamos a Dios mentiroso. Ese conflicto existe gracias a que la naturaleza caída de Adán nos pasó a nosotros también. Ese es el primer punto. Para nosotros solos, sin Cristo, es imposible luchar y vencer al diablo. Hay personas que se afirman en la voluntad y que dicen: a mí el diablo no me hace nada. Está luchando con sus fuerzas. Lo más seguro es que fracase. El único que ha vencido a Satanás y que lo ha destruido, en el sentido, lo tiró, lo venció, es Jesús. Y no hay otro. Entonces, para nosotros solos es imposible luchar y vencer al diablo. Por eso Cristo lo derrotó, y ahora hacemos nuestra victoria en Cristo y disfrutamos sus beneficios. Ahora en Cristo, yo estoy en Cristo, y eso es lo importante. Mire, déjeme decirle una cosa.
Si usted sigue esclavo del pecado, si yo sigo esclavo del pecado, entonces no soy libre. Y si no soy libre, estoy fallando. Y si estoy fallando, entonces estoy vencido. Estoy derrotado. Yo tal vez puedo aceptar muchas cosas, pero si usted me dice una cosa que es mi amor, como en este hombre era el dinero, le tocó el dinero, anda, vende todo y hazlo a los pobres y sígueme, le tocó la área más delicada que él amaba. Y al tocarse le dijo no. Y cada uno tiene una área que ama mucho y la justifica. Sin embargo, nosotros tenemos que en Cristo vencer esas dificultades que cada quien tiene. Lo dirían en estos tiempos tu talón de Aquiles, donde te lesionan aquí en el talón y ya no puedes correr. Una lesión Aquiles. Bueno, entonces aquí vamos a ver en Efesios 2, 4 al 7, ¿qué es lo que nos ofrece Dios? Si yo digo que soy creyente en Cristo Jesús, entonces yo tengo una oportunidad de aprender hoy y afirmarme, si ya lo conozco, para seguir en la victoria. Dice Efesios 2, 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Si ustedes se fijan en el verso 4, dice, Dios es el que tuvo misericordia, es el que nos amó y es el que acudió a nuestro rescate. Nosotros no tenemos nada que presentarle. ¿Qué le puedo ofrecer a Dios? Solamente mi pecado, siendo honesto. Siendo mentiroso le puedo ofrecer mi tiempo, mis ofrendas, mi canto, dar dinero a los pobres, puedo ofrecer muchas cosas. Pero si tú te basas en eso, no vas a ser salvo. Porque la salvación es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por Cristo y hay buenas obras que hacer, las que acabo de mencionar, después de haber recibido a Cristo. Pero no para ganar la salvación, sino para ser consistente. Yo digo que creo en Cristo y tengo buenas obras. Pero si alguien quiere ganar la salvación por obras, ahí está claro. Bueno, entonces vemos aquí que por un lado nosotros estamos luchando porque estamos muertos en el pecado, pero el verso 6 dice, nos resucitó. Ahí está la victoria. Ahí está la victoria. ¿Dónde estoy ahora cuando creo en Cristo? En el cielo. Es con Él. Ya legalmente ya le pertenezco. Él me sentó, no fui yo el que me senté. No lo logré yo, lo logró Cristo en la cruz por mí. Y aquí desechamos toda buena conducta del ser humano que se exalta por el hombre y pone abajo a otros. Eso es lo que sucede con muchas religiones. Te ven chiquito porque no sabes lo que... Pobrecito. Cuando pobrecito también es Él. Porque cuando todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios nos llama a soportarnos, a amarnos unos a los otros. Entonces nosotros tenemos victoria y disfrutamos del beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Que emocionalmente, espiritualmente estoy tranquilo. Si Él me dice, ¿te vas a ir al infierno? Yo digo, no, porque ya estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. ¿Quieres esto? Estoy descansando, no te preocupes. He estado en Cristo. Entonces Él tuvo la victoria por mí, me la entrega y yo puedo vivir ese conflicto que tengo interno, que el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero eso hago. Eso lo estoy viviendo. Entonces ahora podemos compartir la victoria en Cristo a pesar de las aflicciones. O sea, yo no rehúso estar afligido. Miren, el que rehúsa las aflicciones simplemente se aleja. Así es. Si esto me va a causar molestias, me retiro. Y ya no me molesta. Es como aquel que tiene alergia, ¿no? Si la alergia es a cierta planta, pues no se acerca a esa planta. Jesús no se alejó de nosotros. Nosotros fuimos la causa de su muerte. Y Él se sigue acercando a nosotros todos los días. Y entonces aquí puedo ver yo que Jesús nos enseña algo
para aquellos que no queremos sufrir. Yo quiero estar cómodo, con permiso, voy a lo que me gusta, a lo que me da tranquilidad. Allá vas a ir, no voy a ir allá porque eso me molesta. Pero si Jesús dice que lo hagas, pues lo debes de hacer. Ahí vemos en Juan 16, 31 a 33, del pasaje que leímos, un resumen, una conclusión. Juan 16, 31 al 36 dice así: ahora creéis, he aquí la hora viene, y habiendo ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuánta paciencia tiene Dios para nosotros? Que cuando nos llegan a nuestro área débil, cuando se amenaza nuestra seguridad y nuestra tranquilidad, corremos, como les decía hace rato. No nos gusta sufrir y nos alejamos. Pues claro que quedarse con Cristo implicaba que lo pudieran arrestar también y lo pudieran también castigar y hasta crucificar, no sabemos. Pero es más cómodo, no voy, no me hago presente. Y así ven, yo me la paso a gusto. Pues claro, pero eso no es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo dice: viene la hora en que seréis esparcidos por causa de mi nombre y me van a abandonar. Desde ahí vemos que seguir a Cristo tiene un costo y muchas veces eludimos el costo y nos hacemos cómodos y abandonamos a Jesús. Pero Jesús dice: no me preocupa, hay alguien que no me deja. ¿Quién es? El Padre. Y cuando uno quiere huir, uno puede decir lo mismo: aunque me dejaran solo, Jesús dijo: yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Entonces no voy a estar solo. Si todos me dejaran, yo continúo con Cristo. Y entonces dice aquí la tensión que existe en que vamos a tener paz en Cristo, pero en el mundo, ¿qué tendremos? Enfermedades, crisis, conflictos. Tendremos muchas cosas que no nos gustan y nos estarán Cristo jalando para acá y la tensión de la aflicción para acá, y será una lucha. Entonces, nosotros estamos animados a aprender de Dios. Y esto lo enseña Pablo en el libro de Efesios capítulo 6, versos 10 al 20. Lo van a leer en su casa, es un pasaje muy conocido de la armadura de Dios. Un creyente está en victoria, un creyente, pero también está en lucha. No porque aceptaste a Cristo Jesús y vienes de una tradición cristiana muy fuerte, tú puedes decir: hago lo que yo quiero. No. La armadura de Dios consiste en vestirte de la cabeza a los pies y cubrir toda tu vida con las características que Dios quiere que cultivemos. Dios quiere que, a pesar de que estamos vivos y salvos por Cristo, vivamos todos los días bien vestidos de la armadura de Dios para que podamos resistir cuando el día malo. Y volvemos a ver la atención: hay sufrimiento en la vida diaria. Pero cuando yo estoy en Cristo, cuando me pongo la armadura de Dios, digo: pues están las cosas muy duras y no está mejorando nada esto, pero estoy con Cristo, cubierto con la armadura de Dios. Nosotros no podemos triunfar por sí mismos. Por eso algunas personas, tristemente, aunque cargan Biblia y van a los templos, se han quitado la vida. Empezaron deprimiéndose, empezaron haciendo preguntas, no encontraron solución a sus problemas, empezaron a hacer las soluciones que les gustaban,
no tomaron en cuenta a Dios y se complicaron las cosas. Pero cuando alguien está en Cristo, lo que va a hacer es acercarse a Él. Cuando uno está enseñado a vivir vestidos de toda la armadura de Dios, que está escrito en Efesios 6, 10 al 20, aprendo a evitar caer en dos extremos de nuestra vida cristiana. Hay dos extremos. Uno, le pusimos los triunfalistas. Bueno, esto es de John Stott. Otro, los derrotistas. ¿Qué son los triunfalistas? Los que dicen, Cristo obtuvo la victoria por mí y ya no hago nada para aprender y vivir las enseñanzas para continuar viviendo la victoria en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Entregan su vida a Cristo y no siguen orando, estudiando, aprendiendo y asimilando más de la palabra, y se conforman con haber recibido a Cristo y triunfan. Toman la victoria de Cristo suya, pero no tienen tiempo para Dios. Tienen tiempo para todo menos para Dios. Para su trabajo, porque si no lo hacen bien, pues no los ascienden, los corren. Pero para Dios no hay tiempo. Y bueno, estos son los triunfalistas, aquellos que sin duda van a llegar a caer en problemas porque olvidaron aprender la palabra acerca de temas muy particulares. Muchas veces el predicador intenta compartir el mensaje y a veces quiere decir cosas particulares, y cuando las dice, que Pablo lo hizo y predicó el pecado, contra el pecado, directamente y frontalmente desde su carta, las personas se molestan, muy feo. No es el hombre el que tiene que molestar al hombre, es Dios con su Espíritu Santo que te tiene que molestar para arrepentimiento. Y si una persona no le molesta el Evangelio, quiere decir que, ¿cómo es posible que dice, en el mundo tendréis aflicción? ¿Por qué la aflicción? Por obedecer a Cristo. Pero para no tener aflicción, le haces caso al que te va a dar problemas y te humillas ante Él, no ante Dios, y haces su voluntad de Él. Hermanos, los triunfalistas dicen, yo entregué mi vida a Cristo, y si tú me quieras condenar, no me condeno. ¿Qué andas haciendo? Esto, ¿y qué tiene de ver? ¿Y qué esto? ¿Y qué tiene que ver? ¿Quién eres tú para juzgarme? Los triunfalistas no aceptan consejos. Han triunfado porque Cristo triunfó, pero no viven las enseñanzas que ahora tienen que continuar aprendiendo. Y vamos al otro punto, a los derrotistas. Los derrotistas son aquellos que viven con la vista puesta en la terrible maldad del diablo e ignoran la victoria que Cristo ya obtuvo sobre su enemigo. Los derrotistas son aquellos que ven al diablo como gigante, lo ven mayor que Dios y están reprendiéndolo en todos lados y están asustados por él, y que ya soñó un ruido, ya se está moviendo, ¿qué está pasando aquí? Y todo le ven la obra del malo y están asustados. Se puede levantar a las 5 de la mañana y estar ore y ore, lee la Biblia y leyéndole y orando y buscando hacer todas las cosas como lo que quieran de buenas obras para sentir paz, porque el diablo es muy malo y si yo no vivo haciendo buenas obras me voy a condenar. Y hay personas que lo hacen de manera más elegante, ven al diablo grande y se olvidan de Cristo y viven asustados. No, hermanos, Cristo derrotó totalmente a Satanás en la cruz. Sin embargo, lo que hemos estado diciendo es que hay una tensión. Cristo venció, pero todavía hay problemas. ¿Se dan cuenta en eso? Y vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14. 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14, dice así. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.
Nosotros podemos estar en Cristo. ¿Cuánto tiempo? Dice aquí. Siempre. Nosotros no estamos para un ratito. Cristo compartió con nosotros su victoria sobre la maldad y Él no cayó en las 3 tentaciones que le dijeron, ni en una cuarta donde le decían que lo querían hacer rey, Él no aceptó, ni en otra donde podía haber negado quién era delante de Pilato. Jesús no falló. Y entonces nosotros tenemos ahora la oportunidad de conocer que nos lleva siempre en triunfo Cristo. ¿Qué quiere decir? Yo me doy cuenta que voy a hacer algo que no le agrada a Dios. Y digo, Señor, estoy batallando con esta tentación, esta prueba, y quiero hacer tu voluntad. Ahí es cuando Cristo va a triunfar y te va a decir, estoy contigo. Puedes vencer. Y la maldad no desaparece, simplemente se aplaca un rato. Se aplaca y podemos sentir, he vencido. Piensen en cualquier pecado. Te va a hostigar, te va a perseguir, te va a acosar. Sin embargo, Cristo está contigo. ¿Qué necesitas? Reconocer que vas en triunfo siempre. Y ustedes y yo hemos crecido espiritualmente. Estamos contentos porque antes no podía dejar de hacer una cosa que era pecado y ahora ya la dejé. Antes no podía hacer aquello, pero ya lo puedo hacer. Y ahora estoy haciendo cosas que no hacía. Entonces, yo puedo ver en 1 Pedro 5:8 la realidad de la tensión y la solución a esa tensión. 1 Pedro 5:8 y 9, ahí está la solución en el 9, dice, en esa tensión, ustedes tienen que ser sobrios. Velar quiere decir estar despiertos, atentos, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa es la tensión que vivimos. Y el apóstol Pedro no oculta la verdad para los creyentes. ¿Estás bien ahorita? Sí, gracias a Dios, pero espérate tantito, un rato más, un día más, una semana más, un año más, y vas a tener luchas. Y te van a probar, porque Satanás está como un león rugiente. Ustedes dirán, ¿y cómo me doy cuenta? No te vas a poder dar cuenta hasta que estés casi en sus manos. Él va a ir trabajando hacia tentarte. Es muy inteligente el diablo y está seduciendo, esa es su arma, mintiendo, y el Satanás no te está asustando, te está haciendo sentir que lo malo es bueno, igual que lo hizo con Eva y con Adán. Y ahí va, poco a poco. Entonces dices, no voy a ir, no voy a estudiar, no voy a orar. Bueno, un día, bueno, 2 días, me molesta esto, me molesta el otro, no estoy de acuerdo. Ayer alguien que venía a la iglesia me dijo, es que en la iglesia hay mucho pecado. Le digo, sí es cierto. Pero hay Cristo que lleva a las personas a la victoria. Y no hay iglesia perfecta en el mundo, sino hay Cristo perfecto para una iglesia imperfecta. Y cuando una persona está en pecado, otra cosa muy interesante es que nos escudamos en el grupo, decir, en la iglesia hay pecado. La pregunta no es así. ¿Tú andas en pecado? Responde tú. No seas cobarde y te escondas dentro que la iglesia es pecadora y tú estás evitando congregarte, estás evitando orar por la iglesia, servir en la iglesia. Estás evitando eso porque tú eres santo. Discúlpame. Dios no quiere ese tipo de personas. Quiere que se arrepientan para que entren dentro de la iglesia, porque aquellos que se enaltecen serán humillados. Los que se humillan serán enaltecidos. Puedo ver yo aquí la tensión. Hay un león rugiente que ruge hasta que ya te tiene en las fauces. Sin embargo, el verso 9 dice, cuando lo oigas, cuando te des cuenta, cuando percibas su peligro,
que quiere destruirte, resístelo firme en la fe. Debes de saber que los mismos padecimientos se están cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En dónde? En nuestra pequeña inmadurez. Bueno, nuestra inmadurez, no hay pequeña inmadurez en nuestra inmadurez. Nosotros podemos ver iglesias mucho mejores, claro que sí las hay. Tienen más cosas, pero todas están formadas del mismo material humano contaminado con el pecado. Y tú no debes poner tus ojos en la congregación. Pon tus ojos ¿en quién? En Cristo. Y esfuérzate en hacer bien las cosas. Entonces aprendemos con esto que estamos en el ya, pero todavía no. ¿Cristo venció a la muerte y al pecado? ¿Lo venció? Sí. Entonces ¿el pecado ya terminó? No. Tenemos que orar para vivir por fe en victoria sobre el pecado por medio de Jesús en la maldad actual. ¿Cómo agradezco a Dios por aquellos hermanos que me dicen, pastor, estoy observando que usted hizo esto y no es congruente? Digo, sí es cierto. No era mi intención hacerlo, sin embargo, si tú estás interpretando que sí era, perdóname, me equivoqué, voy a mejorar esta área de mi vida. Pero ¿cuántas personas podemos aprender a que nos digan la verdad en amor, sin molestarnos contra esa persona? Hay un reto para crecer, y es la atención. Sé que debo amar y perdonar, pero me cuesta trabajo amar y perdonar. Sé que debo asistir y leer la Biblia y orar, pero me cuesta trabajo y tiempo hacerlo. Ahí está el mensaje, hermanos, para nosotros el día de hoy. No estamos en fracaso total, no. No estamos en victoria total, tampoco. Estamos en la victoria en Cristo Jesús, caminando hacia el cielo, esforzándonos cada día, agradeciendo a Dios por su Espíritu Santo y su palabra que nos dice, mejora en esto, por favor, mejora en esto, mira, mejora en esto. Y también agradece a los hermanos que con amor te dicen, hermano, ¿por qué no haces esto? Y uno se queda pensando, ¿por qué? No, hermanos, tenemos que ser sensibles, ir a Dios y decirle, ayúdame a vivir victorioso en Cristo, a pesar de la maldad que se está multiplicando todos los días. Me sorprendió, como está pasando, que predicadores muy populares, predicadores del Evangelio que hacen reír a las personas, muy dinámicos, muy buenos para hacer que florezca el templo, están diciendo, el pecado yo ya no sé si es bueno o es malo. Entonces ya hemos decidido en nuestra congregación aceptar cualquier persona sin molestarla para que se arrepienta. Esto está pasando y se llama la iglesia inclusiva o el cristianismo liberal. Entonces usted tiene que pensar, si se va a ir por ese lado, ahí está. O si sigue a Cristo, que dice, vas a tener problemas por hacer mi voluntad. Tú decides. Sufre las aflicciones y confía, yo he vencido al mundo. Y no dice, yo me uní al mundo. Y el mundo se está uniendo a la Biblia en los pasajes que quieren escuchar y que les hacen muy buena base para sus ideologías. Hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, que sea Dios el que trabaje en nuestro corazón y que nosotros podamos vivir victoriosos en Cristo a pesar de que la maldad se está multiplicando. Ustedes y yo somos adultos y somos en Cristo responsables de lo que estamos tomando decisiones. Padre, en este momento te damos gracias por tu palabra y queremos suplicarte que seas tú quien nos guíes a hacer tu voluntad, a pesar de que el mundo no aprueba muchas cosas y que poco a poco están infiltrándose para que la manera de pensar carnal y de pecado influya
en todos los seres humanos. Ahora desde los niños, y luego con los jóvenes, y con los adultos, y con todo el mundo. Pero Padre, ayúdanos a entender que nosotros tenemos victoria en Cristo Jesús para vivir cada día escuchando tu palabra, haciendo el esfuerzo de obedecerla, y Señor, confiando solamente en tu poder, en tu gracia, y que aunque la maldad se multiplique, te suplicamos que nuestro amor no se enfríe. Te damos gracias por tu misericordia, porque estás aquí en nosotros, pero todavía no estás aquí presente, llevándonos a tu presencia, a la patria celestial. Todavía estás esperando que más personas conozcan el Evangelio y se arrepientan y que ellos sean salvos. Padre, ayúdanos a tener paciencia, fidelidad a tu palabra, perdona nuestros pecados que cometemos, Señor, y enséñanos a amarte más y más, haciendo tu voluntad para que se demuestre nuestro amor hacia ti. Te lo suplicamos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.